El vídeo de hoy es fascinante. Vas a aprender a superar el miedo. Sí, cuando termines de escuchar todo lo que te voy a contar, tu sentido del miedo y de enfrentarte a él va a cambiar de forma radical. Eso sí, antes de adentrarnos, suscríbete a nuestro canal activando la campanita y déjanos un like para apoyarnos a seguir creando más contenido. Sin más dilación, entramos en el asunto. En primer lugar, tenemos que decir que el miedo es una emoción humana fundamental. Desde los primeros días de la humanidad ha sido un mecanismo esencial para la supervivencia. Sin embargo, en el mundo moderno, muchos de los miedos que enfrentamos no están directamente relacionados con nuestra supervivencia física, sino que suelen ser de carácter emocional o psicológico. La ansiedad, el temor al fracaso, el miedo al rechazo o la incertidumbre son algunos de los desafíos que enfrentamos en nuestras vidas cotidianas relacionados con el miedo. Para comprender cómo lidiar con estos miedos, es utilísimo que recurramos a los consejos de nuestros grandes filósofos y, en cierto modo, psicólogos, quienes han estudiado y analizado esta emoción profundamente. Nos vamos a ir hasta Roma, a Roma clásica. Allí encontramos al estoico Séneca, que nos ofrece un consejo muy claro. La mayoría de nuestros miedos son infundados. En su obra Cartas a Lucilio escribe: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Para Séneca, el miedo no es algo que provenga del exterior, sino que proviene de nuestra propia mente. Su filosofía estoica subraya la importancia de distinguir entre aquello que podemos controlar y lo que no. No podemos controlar las circunstancias externas, pero sí cómo reaccionamos ante ellas, ante esos miedos. Para superar el miedo, Séneca aconseja entrenar la mente para enfrentar de manera racional las situaciones que tememos. Nos invita a visualizar los peores escenarios para desmitificarlos. Según él, una vez que enfrentamos mentalmente el objeto de nuestro miedo, descubrimos que muchas veces es mucho menos terrible de lo que imaginábamos. Por ejemplo, si tememos perder un empleo, imaginarnos en esa situación nos permite prepararnos para ella y eventualmente descubrir que no es el fin del mundo. Otro gran estoico en la línea de Séneca es Epicteto, que enfatiza el poder del control interno frente a los miedos externos. En su Inquiridión, Epicteto nos explica en relación a Séneca que no son los eventos los que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellos. Esta enseñanza, que ha sido la base de muchas terapias psicológicas contemporáneas, como la terapia cognitivo-conductual, nos invita a cuestionar nuestras creencias sobre el miedo. Epicteto señala que debemos aceptar que hay cosas que no podemos cambiar: la muerte, la enfermedad, los desastres naturales, y nos tenemos que enfocar en los que sí podemos controlar: nuestra percepción, nuestras decisiones y nuestras reacciones emocionales. Así, el filósofo griego, que fue esclavo en Roma, aconseja que en lugar de intentar evitar el miedo, lo que debemos hacer es aceptarlo y trabajar en cambiar nuestra percepción de él. Al entender que el miedo es simplemente una respuesta mental a ciertos estímulos, podemos empezar a despegarnos emocionalmente de esas sensaciones y ver el miedo como una reacción normal pero manejable. Nos vamos ahora a Grecia. Aquí tenemos a Aristóteles, que en su obra Ética a Nicómaco ofrece una perspectiva diferente sobre el miedo. Para él, la virtud es un término medio entre dos extremos y el valor
es el equilibrio entre la cobardía y la imprudencia. Según Aristóteles, el coraje o valor no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar correctamente a pesar de él. Para superar nuestros miedos, Aristóteles nos aconseja practicar hábitos virtuosos. Enfrentar el miedo una y otra vez, poco a poco, refuerza nuestra capacidad para enfrentarnos y afrontarlo mejor en un futuro. Este proceso gradual de exposición nos permite fortalecer nuestra capacidad de actuar en situaciones difíciles. El filósofo subraya que el coraje es una habilidad que se desarrolla, no algo con lo que nacemos. Así, para Aristóteles, la clave para superar el miedo radica en repetir actos valientes hasta que se conviertan en un hábito. Traemos ahora a colación a Nietzsche, que tiene una visión diferente del miedo, más radical, digamos, y existencialista. En su obra Así habló Zaratustra, Nietzsche no ve el miedo como algo a evitar, sino como un maestro. Nietzsche cree que el sufrimiento, y por ende el miedo, es esencial para el crecimiento personal. Para superar el miedo, debemos abrazarlo, afrontar las dificultades y el sufrimiento con valentía, ya que de este enfrentamiento surge el superhombre, aquel que ha trascendido las limitaciones humanas convencionales. Nietzsche propone que el miedo no debe ser reprimido ni evitado. En cambio, debemos aceptar el miedo como parte de la vida y entender que éste nos empuja a mejorar, a crecer y a superar nuestras limitaciones. El mayor obstáculo para superar el miedo, según Nietzsche, es la negación del sufrimiento. Cuando reconocemos el miedo y el dolor como elementos intrínsecos de la vida humana, ganamos una mayor fortaleza para enfrentarlos. El psicólogo suizo Carl Jung nos ofrece una perspectiva bastante diferente, enfocándose en su concepto de la sombra. Según Jung, la sombra representa los aspectos ocultos y reprimidos de nuestra psique, que incluyen nuestros miedos. En su obra Memorias, sueños y reflexiones, explica que cuanto más ignoramos o reprimimos nuestras sombras, más poderosas se vuelven y más control ejercen sobre nuestra vida. Jung sostiene que la única forma de superar los miedos que surgen de nuestra sombra es integrarla en nuestra conciencia. Enfrentar nuestros miedos implica explorar los aspectos más oscuros y reprimidos de nuestro ser, y al hacerlos, nos liberamos de su influencia negativa. Esto es lo que Jung llama el proceso de individuación, un viaje hacia la totalidad psicológica. El consejo de Jung para superar el miedo es explorar el inconsciente, ya sea a través de la introspección, la terapia o el trabajo con los sueños, para así confrontar y aceptar esos aspectos reprimidos de nuestra personalidad. Al reconocer nuestros miedos inconscientes y darles un lugar en nuestra psique consciente, reducimos su poder sobre nosotros. El fundador del psicoanálisis y maestro de Jung, Sigmund Freud, también abordó este tema, particularmente en relación con la ansiedad y las fobias. En su obra Inhibición, síntoma y angustia, sugiere que muchos de nuestros miedos son el resultado de conflictos reprimidos en el inconsciente. Según Freud, estos miedos suelen manifestarse como síntomas neuróticos o fobias cuando no se abordan conscientemente. Freud creía que la clave para superar el miedo era la catarsis, un proceso en el que los conflictos reprimidos y los miedos se traen a la superficie a través de la terapia y el análisis. Al explorar las raíces de los miedos, podemos comprender su origen y liberar la energía psíquica que los sostiene. Freud aboga por el método psicoanalítico como una forma de liberar los miedos ocultos y de esta manera reducir la ansiedad.
El psiquiatra Viktor Frankl, fundador de la logoterapia, desarrolló su enfoque basado en sus experiencias durante el Holocausto, relatadas en su obra El hombre en busca de sentido. Frankl creía que el miedo y el sufrimiento pueden ser superados si encontramos un sentido o propósito en medio de la adversidad. Según él, el miedo a la muerte, al sufrimiento o al dolor puede volverse soportable cuando una persona encuentra un propósito más grande. Frank aconseja que, en lugar de tratar de evitar el miedo o el sufrimiento, busquemos darles un sentido. Este enfoque, llamado logoterapia, sugiere que cuando un individuo encuentra un propósito en la vida, puede enfrentarse a cualquier temor con una actitud resiliente. Incluso en los peores momentos de su vida, como prisionero en un campo de concentración, Frank descubrió que aquellos que tenían algo por lo que vivir podían resistir el miedo y el sufrimiento más extremo. También vamos a citar al psicólogo Albert Ellis, creador de la terapia racional emotiva conductual, que ofrece un enfoque práctico para superar el miedo. En su obra Cómo controlar su ansiedad antes de que lo controle a usted, Ellis sostiene que nuestros miedos son el resultado de creencias irracionales y distorsionadas sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Para superar el miedo, aconseja identificar y cuestionar estas creencias irracionales. La reestructuración cognitiva consiste en cambiar los patrones de pensamiento negativo que alimentan nuestros miedos, reemplazándolos por creencias más racionales y constructivas. Este enfoque ha sido ampliamente utilizado en la terapia cognitivo-conductual, una de las más eficaces para el tratamiento de la ansiedad y los miedos. Volvemos de nuevo a nuestros filósofos y traemos a Jean-Paul Sartre y su libertad frente al miedo existencial. El filósofo existencialista Jean-Paul Sartre aborda el miedo desde una perspectiva más radical, relacionada con la angustia existencial. En su libro El ser y la nada, sugiere que el miedo y la angustia surgen de la libertad absoluta que los seres humanos poseen. La libertad, según Sartre, nos coloca en una situación de incertidumbre constante, ya que debemos tomar decisiones y asumir la responsabilidad de nuestras vidas. El miedo existencial no se debe a una amenaza externa, sino al hecho de que estamos condenados a ser libres. Para Sartre, la única forma de superar este miedo es aceptar nuestra libertad y actuar con autenticidad. Esto significa asumir la responsabilidad de nuestras elecciones, aceptar la incertidumbre y no evadir la angustia que viene con la libertad. En lugar de ver el miedo como algo que paraliza, nos invita a verlo como una señal de nuestra autonomía. Vamos a citar también al psicólogo Martin Seligman, conocido por su trabajo en la psicología positiva. Este psicólogo se enfoca en cómo cultivar fortalezas personales para superar el miedo y la adversidad. En su obra La auténtica felicidad, Seligman propone que desarrollar una actitud optimista y centrada en nuestra fortaleza puede ayudarnos a superar el miedo, sugiriendo que el miedo puede ser contrarrestado al fomentar emociones positivas, como la gratitud, el amor y la esperanza. Estas emociones no solo nos ayudan a enfrentar los miedos actuales, sino que también nos fortalecen al enfrentar futuras adversidades. Además, practicar la resiliencia, la capacidad de recuperarse frente al fracaso o a la adversidad, es crucial para superar el miedo. En conclusión, podemos decir que el miedo es una de las emociones más primitivas del ser humano y que con todos estos consejos de nuestros psicólogos y filósofos, pues creemos que tenemos las herramientas necesarias
para poder enfrentarlo con garantía, ¿no? Esas claves para manejar el miedo, que según pues estos pensadores radica en gran parte en cambiar nuestra perspectiva o aceptar el miedo en lugar de evitarlo o reprimirlo. O como nos ha dicho Víctor Frank, encontrar un propósito en medio de la adversidad para superar.